¿Están viendo mi pantalla? Sí se ve, doctor. Ya, perfecto. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a retomar un poquito. En esta oportunidad no tengo un caso clínico. Vamos a volver a hablar sobre páncreas para reforzar un poco. El páncreas es un órgano que habitualmente está en la profundidad del abdomen. Tiene interposición de muchos tejidos, lo que hace que su exploración sea en ocasiones difícil para la ecografía, porque si pensamos que el transductor de ecografía va a venir acá arriba, tiene que atravesar la grasa, tiene que atravesar asas intestinales y, como habíamos mencionado, la, la, el aire es un enemigo significativo de la ecografía. Y obviamente, en este caso, las asas intestinales están pacificadas con contraste, pero si tuviesen aire, es absolutamente imposible eh, alcanzar la visualización adecuada del páncreas por ecografía. La tomografía no tiene esa limitación. Obviamente necesitamos colocar contraste para identificar otras estructuras. Con los tomógrafos actuales, esta es una tomografía un poco antigua, ya no se usa contraste positivo, o sea, ya no se usa medio de contraste para el tubo digestivo, sino simplemente se da agua y eso nos permite visualizar las asas intestinales. La tomografía tiene una gran capacidad para valorar páncreas, el tejido graso, aquí está negrito, peripancreático, las estructuras vasculares peripancreáticas que están impregnadas con contraste. Esto corresponde a la vena esplénica. Esto es la confluencia de la vena esplénica con la vena mesentérica superior para conformar la vena porta, la vena cava inferior, la aorta, las cruras diafragmáticas, los riñones, vesícula, hígado, vaso. Entonces, con tomografía y también con resonancia magnética, la posibilidad de valorar lesiones del páncreas es mucho mayor que con ecografía. Bien. En pancreatitis aguda, ¿cuál es la utilidad máxima de la ecografía? Esta que estoy mostrando a ustedes es una ecografía. La utilidad de la ecografía va a ser evaluar fundamentalmente vesícula y vía biliar. Vesícula por si hay litiasis vesicular y vía biliar para determinar si existe o no dilatación de la vía biliar. Muchas veces no es posible ver la causa de la dilatación, pero podemos ver dilatación. Entonces ya estamos, y tiene cálculos en vesícula, podemos pensar y tener una hipótesis diagnóstica de que es una pancreatitis de origen biliar. Por supuesto, hay que confirmarla. La ecografía para la valoración directa del páncreas no siempre, como les he mencionado, es la mejor herramienta. En este paciente ha sido posible valorar cabeza y cuerpo de páncreas, obviamente no la cola, porque acá ya es imposible por la interposición de asas intestinales. Este páncreas está francamente alterado en forma difusa en un paciente con clínica sugestiva de pancreatitis, y con esto obviamente estamos hablando de una pancreatitis aguda en evolución. No siempre es posible con ecografía visualizar el páncreas, como ya les he mencionado. Entonces, va a ser la tomografía computada, incluso mejor que la resonancia magnética, la herramienta diagnóstica por imagen más adecuada
para el diagnóstico y para el seguimiento de los pacientes con pancreatitis aguda. ¿Por qué motivo la tomografía es más útil? Es más útil, ¿por qué? Porque nosotros vamos a colocar contraste. Al colocar contraste endovenoso, vamos a pintar las estructuras vasculares y también vamos a pintar los órganos, y en este caso el parénquima pancreático. ¿Por qué? Porque es muy importante para nosotros saber en pancreatitis aguda cuánto de necrosis pancreática hay. ¿Y cómo determinamos ese porcentaje de necrosis pancreática? Lo determinamos por la ausencia de partes del parénquima pancreático que no se van a impregnar con el contraste. Y lo dividimos en una necrosis pancreática de menos del 30%, una necrosis pancreática de hasta el 50% o más del 50%. A mayor necrosis pancreática, por supuesto, el grado de pancreatitis es mayor y el riesgo de vida del paciente también es más significativo. La otra cosa que nos permite la tomografía es valorar el compromiso peripancreático. En este caso, este es el parénquima pancreático y acá el tejido peripancreático ya no es negrito, como les mostré en la anterior diapositiva, este negrito de acá, sino se ha vuelto más gris. ¿Por qué? Porque hay compromiso inflamatorio y colecciones líquidas peripancreáticas. Aspecto que es muy difícil. Imagínense, todo esto es aire. Todo esto es aire. La ecografía es imposible que llegue a visualizar todas estas alteraciones. Y es más, la ecografía, como no utilizamos contraste con ecografía en nuestro medio, obviamente no vamos a poder establecer la viabilidad del parénquima pancreático. La tomografía también nos va a permitir en pancreatitis aguda valorar la presencia de líquido libre, como este caso, o colecciones líquidas en otras áreas, como en la pared abdominal en este paciente. Otro paciente con pancreatitis aguda con una colección líquida intrapancreática o con compromiso intra y peripancreático. Nuevamente, esto negro corresponde a gas, a masa intestinal, que por ecografía no va a ser posible su valoración. ¿Cómo se complica la pancreatitis aguda? La pancreatitis aguda, si me espera un segundito, tengo un llamado de emergencia. Un segundito, por favor. Ya, disculpen. Continuamos entonces. ¿Qué complicaciones tenemos con pancreatitis aguda? Una de las complicaciones es la presencia del pseudoquiste de páncreas, que habitualmente se presenta alrededor de las 2 semanas después de un proceso agudo pancreático, y se ve como una colección de contenido líquido. Este aire que está acá corresponde al estómago comprimido. Si esta colección líquida tuviese pequeñas burbujas en su interior, deja de ser un pseudoquiste y para nosotros, desde el punto de vista de imágenes, es un absceso. La presencia de gas dentro de una colección líquida determina el diagnóstico de absceso hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Ya? La otra complicación de la pancreatitis aguda
son complicaciones vasculares. ¿Y qué complicaciones vasculares existen? Si es arterial, que es una complicación grave, es un pseudoneurisma y a veces hemorragia secundaria a ruptura del pseudoneurisma de la arteria esplénica o gastroduodenal, y se producen hematomas significativos. Y a veces, por supuesto, van a comprometer la vida del paciente si es que no se contienen espontáneamente. La otra complicación vascular, aparte, ya en este caso venosa, va a ser la trombosis de la vena esplénica. Esta corresponde a una ecografía y estamos viendo en una ecografía la vena esplénica distendida y con un trombo endoluminal. Con tomografía se ve mucho mejor, pero en este caso le han solicitado una eco y se ve ese trombo en el lumen de la vena esplénica en un paciente cursando una pancreatitis aguda. Y la otra condición son los abscesos pancreáticos. Los abscesos pueden estar en el espesor del parénquima pancreático o ser peripancreáticos y ocupar otras áreas. Este es un paciente con una pancreatitis aguda grave, en el cual se le hizo una tomografía y se encontraron, ya les había mencionado, líquido con burbujas aéreas. Esto es líquido y burbujas aéreas. Es un absceso hasta que no se demuestre lo contrario. Este paciente está en prono, está con la boca abajo. Esta es una rejilla que colocamos para guiarnos para la punción. Y acá tenemos dos agujas. Acá está una aguja y acá hay un catéter instalado para el drenaje de los abscesos y permitir de alguna forma contribuir a que el paciente mejore clínicamente de su condición infecciosa. Esto, por supuesto, está infectado y está en sepsis. Y esto, el drenaje de estas colecciones es mucho más fácil por vía percutánea que quirúrgica porque es menos riesgoso. Para llegar acá quirúrgicamente necesitas anestesia general, necesitas mucho tiempo de recuperación, en cambio acá es una aguja y un tubito delgado que entra y obviamente es menos riesgoso para el paciente. Por supuesto hay que hacerle con todos los cuidados para no perforar y contaminar otros compartimientos. Otra complicación de la pancreatitis aguda repetitiva va a ser la pancreatitis crónica. Y la pancreatitis crónica tiene como manifestaciones importantes la atrofia del parénquima pancreático, como en este caso, ven un páncreas muy chiquito, y esta estructura tubular serpiginosa que se ve tanto por tomografía como por resonancia. Este es el mismo paciente. Esto corresponde al conducto pancreático dilatado. Por lo tanto, una pancreatitis crónica va a tener atrofia del parénquima pancreático, dilatación del conducto pancreático y también calcificaciones del, intrapancreáticas o peripancreáticas. ¿Ya? Entonces, tenemos que pensar de esa forma. Esa es otra complicación. Y la complicación final, digamos, de una pancreatitis crónica, o sea, más o menos siguiendo una secuencia, va a ser el desarrollo del cáncer de páncreas. O sea, una pancreatitis crónica, una pancreatitis crónica puede alojar al cáncer de páncreas. Habíamos hablado, cuando hablábamos de hígado, que el hepatocarcinoma en un 85% de los casos asentaba en un hígado enfermo. Una cosa similar, aunque con menor porcentaje, encontramos en páncreas, en cáncer de páncreas, como consecuencia de pancreatitis aguda a repetición. El cáncer de páncreas, al igual que la pancreatitis aguda, tiene como sus mejores elementos de diagnóstico a la tomografía computada. Este es el mismo paciente con tomografía y con resonancia magnética. Ustedes ven que
la caracterización de las lesiones es bastante similar por ambos métodos. ¿Cuándo se escoge uno u otro? Primero, cuando hay disponibilidad de la realización de estos estudios. La gran ventaja de la resonancia magnética respecto a la tomografía es que cuando hacemos resonancia magnética de abdomen, podemos hacer al mismo tiempo la colangioresonancia para ver en lesiones de cuello y cabeza de páncreas el compromiso de la vía biliar. En este caso, en la cola de páncreas, por supuesto, la vía biliar no va a estar comprometida. Y la otra gran ventaja que tiene la resonancia magnética respecto a la tomografía es que es un método que no utiliza radiación. Y al no utilizar radiación, podemos hacer múltiples secuencias de pulso dinámicas cuando usamos contraste. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros hacemos tomografía computada de abdomen, hacemos un barrido simple, sin contraste. Posteriormente hacemos un barrido en el cual hay contraste arterial. La aorta se ve como un foco. Y posteriormente hacemos un contraste un poco más tardío en el cual ya vemos ramas de la vena porta o de la vena cava inferior, o contraste en la vena cava inferior o las ramas porta, ¿ya? Y habitualmente nos quedamos ahí. ¿Por qué? Porque si no tendríamos que ser más barridos y obviamente cada barrido es una radiación importante para el paciente. En cambio, en resonancia magnética hacemos hasta 7 barridos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no tenemos la limitación de la radiación y hacemos ese monto de barridos y podemos ver la hemodinámica de las lesiones tumorales mucho más fielmente que con tomografía. La otra gran utilidad de la tomografía va a ser que va a pesquisar, en este caso, múltiples lesiones focales en el hígado, en un paciente con cáncer de páncreas. Por supuesto, esto se asume que son metástasis hepáticas. Por supuesto que para confirmarlas, si es que hay alguna duda, hay que hacer una punción, biopsia para alcanzar al diagnóstico definitivo, si es que hay duda, ¿verdad? Y la otra utilidad de estos métodos de imagen es la obtención, al igual que cuando hemos visto en pancreatitis aguda para drenar abscesos. En este caso estamos haciendo una biopsia. Este es el estómago distendido. Se pincha a través de la pared anterior del estómago, la pared posterior y se alcanza a esta masa pancreática para la obtención de la muestra. Por supuesto que existen otras formas de alcanzar el páncreas, que está bien profundo. Una de ellas es que, y actualmente tenemos en realidad en nuestro medio esa posibilidad, es que hablemos con el gastroenterólogo entra con el endoscopio y el endoscopio tiene un transductor ecográfico en la punta, puede ver la lesión y guiar a través, y la punción se va a hacer solamente a través de la pared posterior del estómago para llegar a esa masa pancreática, y eso se llama una ecoendoscopía, una biopsia guiada por ecoendoscopía, que obviamente es un procedimiento menos engorroso que este, porque acá tenemos que atravesar 2 paredes gástricas, ¿ya? Bien. Hay distintos tipos de lesiones pancreáticas, de lesiones tumorales pancreáticas. Ahí les he mostrado una masa sólida enorme a nivel de la cabeza, otra masa sólida un poco heterogénea, pero también sólida a nivel de la cola del páncreas. Pero a veces hay lesiones de muy pequeño tamaño, que son de carácter quístico. Aquí es el mismo paciente en tomografía y en resonancia y en tomografía.
una pequeña lesión de aspecto quístico a nivel de la cabeza del páncreas, y obviamente resultó ser un tumor mucinoso papilar intraductal que amerita una exéresis por su comportamiento maligno. Y en estos casos les hacen una cirugía de Whipple, que es una resección de la cabeza del páncreas y una anastomosis de este segmento del páncreas hacia el intestino una vez resecado. Obviamente, un tumor de páncreas de pequeño tamaño va a tener un mejor pronóstico que un tumor de más grande, y eso es atributo de las técnicas de imagen, el poder hacer el diagnóstico en forma temprana. Con ecografía podemos hacer diagnóstico de cáncer de páncreas. Sí, podemos hacer, no con la misma fidelidad que con una tomografía o con la misma facilidad que con tomografía o resonancia. Se necesita más expertise. Acá, por ejemplo, estamos viendo la vía biliar y la porta, llegando a amputarse la vía biliar a este nivel por esta masa a nivel de la cabeza de páncreas. Esto es un quiste de páncreas como el de la resonancia que les mostré antes, muy parecido, que está en seguimiento ya hace 15, 20 años. Una lesión benigna resultó ser después de una punción que se le hizo. Un nuevo tumor mucinoso en la cabeza de páncreas, ¿ven? De comportamiento quístico. Y como les he mencionado, la gran utilidad de la resonancia magnética en la evaluación del páncreas es la posibilidad de hacer en el mismo examen, en el mismo estudio, en el mismo momento, la colangioresonancia y valorar la permeabilidad de esa vía biliar y si hay o no compromiso por la masa tumoral. Acá vemos esta lesión quística de gran tamaño, multilobulada en la cabeza de páncreas, que está implantando levemente, pero no infiltrando al colédoco distal, aspecto que es muy, muy importante a la hora de tomar decisiones terapéuticas en estos pacientes. ¿Por qué? Porque cualquier decisión terapéutica en páncreas es de alto riesgo. La morbimortalidad de Whipple sigue siendo del 25% desde hace no sé cuántos años. Entonces, no es cosa de enviar al paciente a cirugía alegremente, porque hay que estudiarlo previamente de la mejor manera. Y la mejor manera de estudiar es combinando distintas técnicas de imagen no invasivas antes de llegar al quirófano con el diagnóstico aún de sospecha. Los otros órganos que valoramos en abdomen, aparte de los que ya hemos visto, son las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales se encuentran inmediatamente por encima del polo superior de los riñones. En recién nacidos es muy fácil para nosotros con ecografía ver las suprarrenales, es el hígado, y esta imagen como en Y corresponde a una suprarrenal. En las guaguas recién nacidas hay hipertrofia de las glándulas suprarrenales, probablemente por todo el trauma obstétrico que significa salir a otro mundo, ¿no? Pero es la tomografía y también la resonancia magnética la herramienta más adecuada en pacientes adultos. Porque en pacientes adultos la glándula suprarrenal es de muy pequeño tamaño. Acá estamos viendo, ¿no? Otra vez esa imagen en Y. Esta es una suprarrenal del lado izquierdo. Obviamente con ecografía hay que atravesar todo esto y la posibilidad de verlas no siempre es factible. ¿Qué cosas podemos ver? Podemos ver lesiones benignas. Acá hay una lesión de aspecto quístico en la suprarrenal del lado
derecho, podemos ver tumores heterogéneos grandes. Este es un paciente que lo hemos visto cuando veíamos tórax. Este es un paciente con, en las clases prácticas en realidad. Este es un paciente con un cáncer de pulmón. El pulmón es muy ávido de hacer metástasis en las suprarrenales. Entonces, cada vez que hay cáncer de pulmón, uno tiene que ir a valorar suprarrenales para ver si no hay compromiso secundario a ese nivel. En este caso, tremendas masas tumorales en la suprarrenal. Este es otro paciente con un neuroblastoma grande, gigantesco en esta suprarrenal izquierda, que además estaba acompañado de estas lesiones focales en hígado que correspondían a metástasis de este tumor primario. Entonces, cuando estamos pensando en suprarrenales, tenemos que la ecografía va a ser útil si estamos en un recién nacido, pero si ustedes ven a un paciente y sospechan de patología suprarrenal, no le van a pedir ecografía porque la ecografía es muy limitada, le van a solicitar o una tomografía o una resonancia magnética, que son las herramientas más indicadas para poder valorar esas estructuras anatómicas. Finalmente, el vaso. El vaso es un órgano que tenemos que valorarlo y que puede sufrir una serie de lesiones. Puede estar aumentado de volumen, en caso, por ejemplo, de una hipertensión portal. Puede estar aumentado de volumen en caso de un hiperesplenismo idiopático. Pero también es un órgano que puede sufrir lesiones postraumáticas, como en este caso una tremenda laceración secundaria a un trauma abdominal cerrado, de alto peritoneo y riesgo de vida del paciente si es que no se toman las acciones adecuadas. ¿Puede ser asiento de metástasis el vaso? Por supuesto que sí. En este caso, un paciente con melanoma en el cual se le solicita una tomografía para descartar si no hay adenopatías retroperitoneales o metástasis en algún órgano, y se encontró una lesión focal en el hilio esplénico que correspondió a una metástasis secundaria a un melanoma. Un paciente que ha tenido una lesión traumática de vaso puede manejarse expectantemente si es que hemodinámicamente está estable. Y en este paciente sucedió eso, no es el mismo. Sucedió eso y tiempo después se hace un control y aparece esta formación pseudoquística subcapsular en este vaso que correspondía a una lesión de aspecto quístico residual secundaria a un traumatismo. Obviamente acá tienen que ir los cirujanos con mucha cautela para ver qué resuelven hacer, porque una vez que retiran este coágulo enorme, puede volver a sangrar el paciente y eso ya obviamente es resorte de los cirujanos. ¿Qué entendemos por retroperitoneo? Si bien los riñones están en retroperitoneo, no vamos a hablar mucho de ellos porque ya han tocado antes con la doctora Vía aparentemente esto. Pero de pasadita les voy a mencionar que los riñones también son posibles de valorar con... Aquí sí, la primera modalidad diagnóstica para valorar riñones va a ser la ecografía. La ecografía es un muy buen método para ver riñones. Nos va a permitir ver el volumen del riñón, nos va a permitir ver las características del parénquima renal y si hay o no dilatación del sistema colector. Y si hay o no lesiones focales, ya sea quísticas o lesiones nodulares sólidas. Indudablemente, si nos encontramos con cualquier patología focal que no sea característicamente un quiste simple, va a requerir el complemento de otra técnica de imagen. Y esa otra técnica de imagen va a ser o tomografía o resonancia magnética.
Los riñones alojados bien en el retroperitoneo, acá atrás, pegado a la columna, generalmente son simétricos, ya tienen unos contornos definidos y se impregnan intensamente con el contraste. Cuando ustedes soliciten en riñones valorar litiasis, o sea, ustedes clínicamente tienen que guiarnos para qué tipo de examen necesitan. ¿Y cómo nos guían a nosotros para el examen? Nos guían dándonos una hipótesis diagnóstica clínica. Si ustedes están pensando en una litiasis urinaria, obviamente no vamos a utilizar contraste, sino va a ser un examen simple. Actualmente, igual que en obstrucción intestinal, que la tomografía es la mejor herramienta diagnóstica para obstrucción, para el estudio del paciente con obstrucción intestinal, la tomografía computada es la mejor herramienta diagnóstica para la evaluación del paciente con sospecha de litiasis urinaria, porque nos va a permitir valorar la localización del cálculo, si hay hidronefrosis o no, el tamaño del cálculo, la densidad del cálculo para ver la posibilidad de hacer litotripsia o no. Informaciones que son importantes para el urólogo en el momento del tratamiento. La ecografía es un método muy requerido cuando hay litiasis urinaria, pero tienen ustedes que saber que al igual que en el diagnóstico de la coledocolitiasis, el diagnóstico de la litiasis ureteral es tremendamente difícil con ecografía. Tremendamente difícil porque hay sobreposición de asas intestinales en todo el trayecto ureteral y no siempre es posible valorar el trayecto ureteral con ecografía, a no ser que esté tremendamente dilatado el uréter. Es más, cálculos de muy pequeño tamaño a nivel de la pelvis renal o de los cálices renales pueden pasar inadvertidos por ecografía. Es así que si sospechan litiasis renoureteral, la mejor herramienta, repito, es tomografía computada. Bien. Entonces vamos a valorar las características del riñón, las características del parénquima, si hay dilatación o no, y si hay o no presencia de litiasis. Pero cuando hablamos de retroperitoneo, hablamos más de la lesión del espacio interaorto cavo o periaórtico, quiere decir lo que está rodeando las estructuras vasculares del retroperitoneo. ¿Qué es lo que vamos a buscar habitualmente en esas áreas? En esas áreas vamos a ir a buscar adenopatías, masas. Si estamos hablando de un tumor testicular, por ejemplo, tenemos que ir a ver si hay ganglios linfáticos en esa área. Si estamos pensando en un linfoma, vamos como en este caso, estos son casos de linfoma, con tremendas masas, aquí hay una tremenda masa tumoral, esta es la aorta, y múltiples, estas formaciones redondeadas corresponden a múltiples adenopatías entre la aorta y la vena cava inferior. Acá, nuevamente, una masa tumoral enorme que corre lo mismo. Y este otro paciente, el cual está la aorta desplazada hacia adelante, porque habitualmente la aorta está pegada a la columna, y por esta masa tumoral que está ocupando el espacio retroaórtico. Acá, estas son las arterias probablemente mesentérica superior y la vena mesentérica superior, y a ese nivel, entre ambas estructuras vasculares, también masas ganglionares en un paciente con una enfermedad linfoproliferativa. Y ya el patólogo nos dirá qué tipo de enfermedad linfoproliferativa es. Las masas adenopáticas retroperitoneales pueden alcanzar grandes dimensiones y obviamente son sugestivas de una enfermedad linfoproliferativa. Les digo sugestivas, ¿por qué? Porque el diagnóstico definitivo de este tipo de condición patológica tiene que estar dado, como siempre, para todo tipo de lesiones expansivas y proliferativas, por anatomía patológica.
La anatomía patológica es absolutamente imprescindible para determinar el tipo de terapia que se va a ofrecer a estos pacientes. Pero en retroperitoneo también hay condiciones de carácter infeccioso-inflamatorio. Este es un paciente con una espondilodiscitis tuberculosa que ha fistulizado, esto está con contraste, se ha hecho la tomografía, hay este es un pseudozoas con una gran colección líquida, el riñón está desplazado, este es el corte axial, se accede por la parte posterior y acá está el tubo de drenaje para aliviar a este paciente de esta tremenda colección líquida. Obviamente no para el tratamiento de su espondilodiscitis, sino para contribuir a que las condiciones clínicas del paciente estén mejor para un tratamiento médico adecuado o quirúrgico posteriormente de esa columna. Las estructuras vasculares que vamos a valorar en retroperitoneo son la aorta abdominal, la vena cava inferior y todas las otras estructuras vasculares que contemplan esa región. Acá tenemos la aorta, la cava inferior, esta es la vena cava inferior y este defecto corresponde a un trombo en el lumen. Normalmente debe ser homogéneo. Acá hay un trombo en el lumen. Hay variantes anatómicas, como una ausencia de la vena cava inferior, porque hay múltiples otras variantes que uno tiene que tener presente. La derivación de la sangre venosa va a estar dada por estas otras venas que vienen paralelas a la columna. Muy bien, muchachos, para no correr más, vamos a quedar ahí y vamos a vernos el próximo jueves. Creo que ha sido bien productivo hoy día. Muy bien. ¿Estamos Está bien? bien, doctor. Listo. Entonces, Sí, nos doctor. vemos el jueves, por favor. Y yo voy a pasar el link para mis clases de más tardecito en un rato. Para las Está bien, doctor.